Nosotros habíamos visto estos tres autores y vamos a ver un poquito a Ana María Fernández. Yo les diría que esto lo podemos complementar con lo que ya fuimos viendo cuando vimos identidad y género. Eh, Muchas de las cosas que por ahí charlamos en ese momento, también ahora, digamos, lo podemos ubicar y lo podemos puntuar. Y en este texto, digamos, básicamente lo que plantea Ana María Fernández es un poco eh, dar cuenta de cómo hoy en día se vivencian y se piensan las identidades sexuales, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que la identidad sexual en la época, digamos, donde Freud elabora su teoría de la sexualidad y de la sexualidad infantil puntualmente, era digamos, un modelo de sexualidad basado en una heteronormatividad, podríamos decir, en un modelo patriarcal, en donde además la identidad sexual se vivenciaba como algo que se tenía que elegir y por ende si algo elegíamos, como yo elegí la semana pasada, si elegíamos algo, había algo que se debía dejar, digamos, entre las opciones se elegía uno y se descartaba lo otro. Entonces desde ese modelo de identidad sexual se fue gestando la personalidad y las vivencias de los sujetos a lo largo de mucho tiempo. En la actualidad estamos viviendo otra situación social, cultural, individual, y los sujetos van teniendo otras maneras de manifestar su sexualidad y su identidad sexual que, digamos, además sucede a la par de estas otras representaciones, ¿no? Más de un orden sexual moderno. Entonces, ¿qué dice Ana María Fernández en este texto? Bueno, ella va a tratar de abordar, yo traté de ponerlo puntualmente como está en el texto, para que ustedes después lo puedan ir encontrando así cuando lo vayan leyendo. Buscar abordar los desacoples actuales del orden sexual moderno. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros, ese orden sexual moderno, ahora vamos a ver de qué se trata, pero ella plantea, bueno, ahora ese orden sexual moderno se vive de otra manera. Justamente podríamos decir se desacopla porque no todo va encajado de la misma manera, no todas las partes que componen ese orden sexual moderno se dan de la manera en que se daba en otro momento. Entonces eso genera, obviamente, un panorama muy diferente al que se vivenciaba antes. Y justamente, eh, ese desacople es lo que plantea ella que posibilita las interrogaciones, la interpelación, eh, y que lleva a desnaturalizar justamente ese orden sexual moderno. Entonces ella dice las posibles interrogaciones, interpelaciones que pudieran formular a las eventuales naturalizaciones heteronormativas respecto a la sexualidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hasta en la modernidad y en gran parte del siglo pasado se naturalizaba la heteronormatividad, se naturalizaba un modelo de sexualidad que hoy por hoy justamente las vivencias de los sujetos, el visibilizar vivencias diferentes a las que el orden sexual moderno planteaba, llevó a que se empiecen a desnaturalizar este modelo y se pueda pensar otras realidades y otras posibilidades. Y me adelanto a lo que ustedes ya ven acá, se pueda pensar en lógicas colectivas diversas o multiplicidades que puedan dar cuenta de la realidad del sujeto y que se intente en cierta medida, aunque siempre es bastante difícil, se intente que la mayor cantidad de los sujetos se queden incluidos o contenidos dentro de una idea de sexualidad, ¿no? Porque si no, también a lo largo del texto, en un momento ya lo plantea, eh, hay cosas que quedaban al margen, hay cosas, o sea, hay vivencias que quedaban al margen, no son cosas, sino vivencias que quedaban al margen y que eran catalogadas como anormales o patologizadas. Entonces,
justamente lo que hoy se vivencia es una realidad que intenta evitar justamente ir en línea de esa naturalización de la heteronormatividad o del patriarcado. Bueno, y obviamente ella va a trabajar sobre ciertas lógicas colectivas o lógicas sexuales que se han puesto en visibilidad en los últimos años y en distinguir y puntuar algunas de sus operatorias. Porque lo que ella plantea es que no es tan fácil desarmar esta heteronormatividad o desarmar ese orden sexual moderno, eh, binario además, porque muchas veces aún en colectivos que por ahí, o en lógicas colectivas que podríamos decir que van en contra de ese orden sexual moderno, todavía vemos que hay ciertas prácticas que se siguen sosteniendo y que van más acordes al orden sexual moderno que a una práctica diferente. Entonces ella dice, bueno, en vivencias que, por ejemplo, sujetos de la comunidad trans, que aún así, cuando podríamos decir que la comunidad trans generó una interrogación respecto a esta naturalización de la heteronormatividad, del género, de las vivencias en relación al género, dice muchas veces igual siguen reproduciendo ese orden sexual moderno en ciertas prácticas o en ciertas posiciones, por así decirlo, valga la situación, digamos, posiciones en cuanto a sujeto, en cómo vivencia digamos, la transexualidad. Bien, voy a avanzar un poquito. Siempre me pasa igual. ¿Qué es lo que plantea ese orden sexual moderno? Obviamente está basado sobre el dispositivo de la sexualidad que planteaba Foucault, y bueno, dice, este orden sexual moderno plantea la idea de que las prácticas sexuales otorgan identidad. Creo que esto es lo fundamental y es algo, el término identidad es algo que empezó con la adolescencia a resonar mucho más, pero vamos a ver que identidad nosotros ese término lo vamos a mantener en la adultez y en la vejez también. Entonces dice, bueno, el orden sexual moderno plantea que según tu práctica sexual, eso te va a otorgar una identidad. Entonces la identidad se va a definir por el rasgo y va a llevar a que accione como parte de tu ser. Entonces, dependiendo si eras o sea, de cuál era tu partener, el sexo de tu partener llevaba a que esté nomenclado con determinada práctica sexual, digamos, ya sea heterosexual o homosexual, y a su vez eso lo constituya como su identidad sexual, ¿no? Como parte de su ser, como algo fijo que se prolongaba a lo largo de toda la vida y podríamos decir en esa idea de identidad se mantenía sin modificación en la vida adulta, ¿no? Posterior a la adolescencia. Entonces, lo que dice Ana María Fernández es la visibilización de las diversidades sexuales, digamos, de la multiplicidad de elecciones sexuales, ha llevado a justamente lo que les dije antes, desnaturalizar ese orden y, eh, digamos, el orden sexual moderno y cómo ese orden sexual moderno va a ir produciendo identidades, ¿no? Cómo el sujeto se va a ir conformando en función de ese orden. Entonces, justamente empieza a plantear ella, bueno, algunas situaciones que hoy en día vemos que tienen que ver con justamente interpelar un poco esta cuestión de la sexualidad o la identidad sexual más acorde, digamos, a un orden sexual moderno que a las vivencias actuales de los sujetos. Eh, Bien, ¿y qué es ese dispositivo de la sexualidad? Bueno, ella plantea que ese dispositivo de la sexualidad tiene que ver con, eh, a ver, cómo ordenó, digamos, a las prácticas sexuales determinado momento o determinado, digamos, época de la historia del sujeto. En la antigüedad, digamos, lo podríamos decir en lo que eran las comunidades de las sociedades griegas, romanas, lo que veíamos es que la sexualidad no estaba vivida de la misma manera que en la modernidad. Em, la sexualidad no se basaba a ver, estos términos de heterosexualidad y homosexualidad no tenían la relevancia y de hecho no existían como tales digamos, en la época de los griegos y de los romanos,
porque allí en realidad la configuración social era otra. Tenía que ver con una cuestión de prácticas sexuales que estaban relacionadas entre, bueno, los hombres, que eran quienes participaban de la sociedad y eran parte, digamos, eran constituidos como ciudadanos, eh, y que ellos eran, podríamos decir, la parte activa de esa vinculación sexual, que mantenían un vínculo sexual con sujetos inferiores a ellos. Y esos sujetos inferiores estaban incluidas las mujeres, digamos, todo lo que no era considerado eh, como ciudadano, las mujeres y los adolescentes, podríamos decir, ¿no? Los jóvenes, más que nada adolescentes. Y de todas maneras, digamos, esa relación, digamos, no tenía, digamos, esta connotación de lo heterosexual o homosexual, ¿no? Entonces dice, bueno, esto tenía una configuración en lo que tenía que ver con los griegos romanos, pero cuando luego la religión, digamos, la religión católica empieza también a tratar eh, de configurar esa sexualidad y de darle otro marco, empiezan a haber modificaciones. Y posterior a la implementación, digamos, de un orden diferente con la religión, y de allí empezar digamos, a institucionalizar también ciertas prácticas, ¿no? Dentro del matrimonio, con cierta connotación también respecto a la búsqueda de la sexualidad por la reproducción, y muchas de esas cosas digamos, que tienen que ver con digamos, el orden que la religión intentó dar, se mantienen en la modernidad, pero empiezan a haber ciertos cambios. Los cambios que empiezan a haber tienen que ver con justamente ese dispositivo de la sexualidad que eh, tiende a normatizar, digamos, algunas prácticas por sobre otras, a poner la mirada en la familia, en la familia nuclear, como productoras digamos, de cierta sexualidad y de ciertas prácticas, sostienen cosas digamos, del orden anterior. Algunas, podríamos decir, se fueron como heredando y cambiando un poco su connotación, pero básicamente ese dispositivo, ese orden sexual moderno, va a plantear eh, imaginarios sociales y prácticas eróticas, amorosas o conyugales, que estén, digamos, alrededor de el amor romántico, esta idea de la elección de la pareja en función del amor y del amor maternal, ¿no? Cuestiones como, bueno, asociar la maternidad a la mujer estrictamente, la idea de, bueno, sexualidad para reproducción. Entonces, esto también pasó a ser parte del dispositivo de la sexualidad. Y otra de las cosas que dice la autora establece los principios del ordenamiento de saberes, de las taxonomías, de las intervenciones que se van a llevar adelante sobre los sujetos en tanto cumplan o no cumplan con el orden sexual moderno. Y lo que plantea básicamente es que la identidad sexual va a tener como característica, o sea, va a estar conformada por un género determinado. Primero voy a empezar al revés, porque yo empecé de arriba, empieza por el sexo biológico, ¿no? Planteando, bueno, hombre o mujer, un género masculino, femenino, el deseo, digamos, heterosexual en cuanto digamos, a la idea eh, de una normalidad en cuanto al deseo hacia un progenitor, perdón, progenitor, bueno, exacto, un partener, no era un progenitor, era un partener de sexo contrario. ¿Cómo son esas prácticas eróticas, ¿no? Las prácticas eróticas que dice la autora es, bueno, a ver, ya sea de estimular o ser estimulado, de explorar o ser explorado, la idea de la penetración o ser penetrada, o sea, de penetrar o ser penetrada, y siempre va a haber como
polo, digamos, de uno y otro, ¿no? Una práctica más activa, una más pasiva, podríamos decirlo así. Y también esta identidad sexual va a estar configurada por los placeres propios, y en esta, esta configuración de los placeres propios va a estar relacionada, los placeres no son los mismos para el hombre que para la mujer, para lo que se denomina lo masculino con lo femenino, entonces también está en relación a lo anterior. Y por otro lado, lo que les dije recién, esta idea de ciertos imaginarios amorosos en relación al amor romántico, al amor maternal, a lo que uno dice, bueno, está en su digamos, su instinto, ¿no? Esta cuestión del amor maternal asociado al instinto materno, todo esto configuraba la identidad sexual en la modernidad, y esto obviamente no desapareció, sino que sigue prolongándose a lo largo del tiempo, porque sabemos que los cambios sociales no se dan automáticamente, sino que se van como a veces soslayando uno con otro, o sea, intercalándose, apareciendo digamos, generando algún tipo de disrupción en el orden que estaba para que puedan empezar a pensarse otras posibilidades y otros modos de vivir, en este caso, la sexualidad. Entonces, en el texto lo que ella va planteando es cómo ciertos colectivos, otras lógicas sexuales van a justamente a poner en jaque, a desnaturalizar este orden que planteaba la modernidad, ¿no? Ella dice, bueno, mientras que todas estas partes se encajaran bien, de manera ordenada, mientras que el sexo biológico, por ejemplo, hombre, estuviera, digamos, acorde a el género masculino, a un deseo heterosexual activo, a una práctica erótica de penetrar, a un placer que vaya en relación a eso, de poseer al otro, y que tenga como imaginario amoroso la idea de un amor romántico, nadie discutía, nadie, no generaba ruido, no hacía ningún tipo de, digamos, de malestar social. Ahora, cuando eso se empieza a romper, en realidad no es que se empieza a romper, porque no es que apareció en la modernidad ninguna de las prácticas, pero empieza a visibilizarse otros modos, y que ese orden, esa relación entre estas partes no tenía una sola forma, empieza a generarse modificaciones y empieza a verse lo poco natural de esta lógica, ¿no? Lo poco, a desnaturalizarla, a comprenderla de otra manera, a buscar la forma de que se visibilicen esas otras formas de vivir y de pensar la sexualidad, ¿no? Esas otras lógicas que ella plantea como lógicas sexuales. Bien, ¿hay alguna pregunta? No, Bien. solamente había preguntado por aquí el compañero Milton. El dispositivo es el de la historia de la sexualidad, ¿no? Y bueno, ahí le respondí a Sí, otro sí, sí. compañero. Sí, Lo que ella también trae en este texto es a plantear que en muchas, o sea, en varios, digamos, en varias épocas de la historia moderna, ciertos grupos que no encajaban, por así decirlo, en esa lógica, podríamos decir, eh, los hombres homosexuales, mujeres homosexuales, tendían a tratar de encajar de alguna manera en esa lógica, ¿no? También entonces aparecía el hombre, el gay, afeminado, la mujer lesbiana, varonil, trataba como de encajar de alguna manera también en cierto parámetro de género, de cierta concepción de lo que tenía que ser el género. Yo cuando estaba viendo esto, lo volví a remarcar en el texto, recordaba a Freud cuando definía, por ejemplo, las tres orientaciones de la niña en el complejo de Edipo, cuando se sabe, digamos, se sabe ella castrada y sabe a su madre castrada, ¿no? Entonces dice Freud, bueno, puede ser que genere una neurosis,
un complejo de masculinidad o una feminidad. Entonces ahí vemos como qué marcado estaba esto de la masculinidad a el hombre, a las características del hombre, la feminidad hacia la mujer. Eh, Había como también una ligazón muy fuerte entre estos términos y estas representaciones más que términos, ¿no? Entonces dice, bueno, durante mucho tiempo estuvo, eh, digamos, muy apegado a la idea del hombre gay, por ejemplo, esta cuestión de el hombre afeminado, ¿no? La mujer varonil. Eh, Cuando estas lógicas que se construyen empiezan a verse que no siempre suceden así, cuando se empieza a dar cuenta de que no, que vivir la homosexualidad no tiene que ver con asumir una práctica, podríamos decir, que vaya asociada a ciertas formas de comportarse por género, podríamos decir, por lo que socialmente atribuimos al género, es cuando empiezan a darse cuenta, digamos, vuelvo a decir, de que esta lógica es una más de las lógicas de la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que ella plantea en cuanto a las lógicas colectivas diversas? Ella dice, bueno, en esas lógicas colectivas diversas nosotros vemos que actualmente hay un rechazo a las nomenclaturas, ¿sí? Esto de, bueno, catalogar heterosexual, homosexual, o esta cuestión también de la nomenclatura de que y de la representación del gay en determinadas características, o de la mujer lesbiana con otras características, o sea, esta cuestión de rechazar las nomenclaturas, eh, de no sentir que los condiciona y que los identifica esa nomenclatura. Entonces, en este sentido, dice la autora, van a sostener lo identitario, pero van a rechazar que esto le configure su ser. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo puse entre paréntesis. Hay una cuestión de decir, bueno, sí constituye mi yo, hay algo de esto que va a construir mi yo, que va a ser parte de, obviamente, de lo que puedo entender como mi yo, pero eso no constituye quién soy en cuanto a que sea una esencia o algo que me configure así para toda la vida o así, digamos, sin poder modificarlo. Entonces hay algo de lo que aparece a partir de estas nuevas lógicas no me malinterpreten, no es que sean nuevas, sino que empiezan a ser más visibles, ¿no? Eh, y escuchadas. Entonces empieza a haber esta cuestión de el ser y el estar, ¿no? Cuando nosotros vimos el ser y el estar con el adolescente, lo vimos con Lerner desde otra mirada, pero también Ana María Fernández lo plantea, ¿no? Esto de ser heterosexual, o ser homosexual, o ser bisexual, o estoy, o tiene que ver con un comportamiento, o con una práctica que yo elijo hoy y que es lo que hoy quiero y deseo. Entonces empieza a haber este cuestionamiento de cuánto de digamos, de la elección sexual constituye mi identidad en sí, ¿no? Y me configura de una manera para siempre, o podríamos decir de manera troncal en mi yo. Bueno, otra de las cosas que en el texto ustedes van a encontrar es que ella empieza a ejemplificar cómo el universo trans rompe la ligazón que había del sexo-género, ¿sí? Comienza a, digamos, a visibilizarse otras maneras eh, digamos, de vivenciar también la sexualidad y el género, y justamente ya trae algo que nosotros habíamos charlado cuando vimos identidad y género al principio en las primeras clases, es esta cuestión de que muchos sujetos, digamos, trans o travestis, digamos, no se consideran ni femenino ni masculino, podríamos decirlo desde esta mirada de género binario, sino que reivindican su lugar de trans o travesti, digamos, ¿no? Esta mirada más de una identidad propia, ¿no? A ver, que también no deje de lado, o podríamos decir, o que niegue algo que tiene que ver también con su identidad y con su trayecto y su recorrido en
lograr esa identidad, ¿no? Porque digo, bueno, si hay algo que se tiene que dejar si uno asume una identidad. Si asume la identidad de mujer, hay algo de lo otro que queda por fuera, ¿no? En esta lógica binaria. Bien. Luego dice, me quiero ir porque hay algunas cosas que acá no puse y no me quiero saltear. Luego plantea, bueno, obviamente que la, el orden sexual moderno y aún actualmente hay una lógica binaria, ¿no? Esta idea de, bueno, hombre, mujer, masculino, femenino, digamos, hay una categoría que está sobre esa base, hay categorías que están sobre esa base y que lo que las lógicas colectivas plantean es que poder salir un poco de esa lógica binaria y poder plantear otros modos de, de poder catalogar también a las diferentes lógicas sexuales o miradas o multiplicidades sexuales. Eh, bueno, trae justamente un poco de lo que plantea eh, lo que ella dice como, bueno, multitudes queer, que tiene que ver un poco con esto también, de ir como en una mirada, diría hasta política, digamos, de poder pensar a la lógica, digamos, de las sexualidades, no desde una mirada binaria, no desde una mirada que catalogue y que no mezcle. Eh, y otra de las cosas que ella destaca con respecto a estas, digamos, nuevas lógicas, que lo vuelvo a decir, nuevas lógicas, pero nueva manera de ver las lógicas sexuales o las multiplicidades sexuales, es cómo se fue dando la transformación de las siglas, cómo de a poco a manera de que se fue visibilizando las realidades y las vivencias de los sujetos y estos se fueron manifestando, se empezó a ampliar la sigla, empezó con bueno, LGBT y luego se fueron incluyendo los intersex, queer y ahora tiene bueno, el signo más como para que se represente eh, a otras multiplicidades, otras lógicas, pero también acá en esto agrego algo más, es algo, digamos, que genera, genera digamos, discusión, genera, digamos, ¿no? En cierta manera algún tipo de interpelación, porque, bueno, obviamente esto también, una sigla, eh, por más que pongamos más, siempre va a dejar por fuera quizás otras realidades que quizás no están siendo visibles hoy o no, no estamos, digamos, teniendo tanto conocimiento respecto a ellas. Entonces, siempre cuando uno plantea una sigla y que trata de ir incorporando diferentes colectivos y diferentes sectores, muchas veces quedan por fuera un montón de otras vivencias que no están teniéndose en cuenta. Entonces, bueno, en algunos plantean esta discusión de si poner o no poner una sigla que los represente, otros sostienen que sí. Entonces, en este sentido, si bien la sigla se fue transformando, lo que vemos es que todavía se genera confusiones y depende mucho de cómo lo van vivenciando y si se sienten, digamos, incluidos o no los sujetos dentro de esa nomenclatura. Eh, bueno, ¿qué otras cosas permite tener en cuenta las lógicas colectivas? Bueno, justamente el desacople de esa idea de identidad que el orden sexual moderno nos planteaba, ¿no? Poder, cuando digo el desacople, es que todas esas partecitas que, digamos, que constituían a la identidad sexual, antes andaban todas juntitas, y por así decirlo, y todas parecía que funcionaban en una misma línea, y ahora, digamos, lo que uno observa es que en la realidad cada una de esas vivencias cada una de los sujetos van vivenciando esas partes de manera diferente. Entonces, algo que a lo largo del texto Ana María Fernández dice es, siempre hay que tener en cuenta la individualidad de la vivencia de cada sujeto. No todos los sujetos hacen, por así decirlo, una deconstrucción de ese orden sexual moderno de la misma manera. No todos lo viven de la misma forma. Hay, digamos, formas de vivenciarlo que algunas se sostienen, si bien pueden alejarse de ese orden sexual moderno, en otras cosas se sostiene todavía algo
de esta división binaria, de estos roles, ¿no? A ver, digo, muchas veces en lo que tiene que ver con las parejas, digamos, homosexuales, y los, por ejemplo, en la crianza de hijos, los roles que asumen, vieron que uno en psicología siempre hablamos de, bueno, el rol, perdón, la función materna y la función paterna, y esto también muchas veces queda pegado a uno o a otro, y esto tiene que ver con una mirada binaria, ¿no? Es que cuál es el rol o la función materna de cuidado, de protección asociada a la mujer, y la función paterna era la del corte, eh, ley, ¿no? Y asociado al hombre. Entonces, esta mirada, muchas veces, aun cuando sean colectivos, digamos, diversos o con multiplicidades sexuales diferentes a la heteronormatividad, aún siguen por ahí prolongando este modelo heteronormativo de prácticas parentales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que ella plantea a lo largo del texto, es ver cada una de las situaciones puntuales de los sujetos, cómo han podido ir haciendo ese desacople de los parámetros de la sexualidad moderna, porque la realidad es que aún vivimos con mucho de eso de forma inconsciente, de forma muy naturalizada, muy, podríamos decir, invisibilizada porque no se discute, porque no se critica. Eh, entonces, muchas veces, aun cuando se han hecho cambios y los sujetos puedan estar, digamos, vivenciando una, digamos, una vivencia, una identidad, podría así decirlo, sexual determinada, posiblemente en otras prácticas puedan estar todavía muy apegados a este orden sexual moderno. Y bueno, y algo que bueno, en esta última parte lo dice la autora, esto de que, bueno, ir visibilizando y legitimando existenciarios que antes eran difíciles de imaginar, que es justamente lo que ha permitido que se pueda ir discutiendo y criticando digamos, ese modelo moderno, ¿no? Ir conteniendo a las otras experiencias, que lo que dice la autora es que justamente todo lo que quedaba por fuera de ese orden sexual moderno se lo trataba de categorizar dentro de, bueno, o se lo psiquiatrizaba, digamos, en cuanto a decir, bueno, tenía una enfermedad, se lo patologizaba, eh, se trataba, digamos, de imponer una categoría que explique y que minimice también a ese conjunto de sujetos que, digamos, tenían otro modo de vivir la sexualidad. Eh, y que además, lo que dice la autora también lo dejaba en una desigualdad social respecto a los demás, ¿no? Porque lo que, digamos, esto que se dice, bueno, las minorías, ¿no? No eran las minorías, en realidad se buscaba justamente ubicar en ese lugar como de minoría, como de lugar de vulnerabilidad, por eso cuando nosotros habíamos visto anteriormente, en realidad eso de un sector, digamos, o un grupo vulnerable, en realidad son vulnerados, porque en realidad es el modelo social que los lleva a que queden en un lugar de desigualdad social, con menos posibilidades. Entonces, también esto es lo que el orden sexual moderno llevaba, ¿no? De sostener un modelo por sobre los otros y de asegurarse que esos otros modos de vivir, esas otras lógicas, mm, quedaran en un lugar, digamos, menospreciado, quedaran en un lugar de imposibilidad a la hora de poder y de poder expresar, digamos, sus vivencias y que quedara desigualado socialmente con el resto del otro para poder controlarlo. Básicamente es esto. A mí me parece interesante también de este texto lo que la autora plantea en esto del ser y el estar, ¿no? De lo que yo les dije al principio, del rechazo de las nomenclaturas, porque me parece que viene en línea de lo que veníamos hablando con respecto a la adolescencia,
de cómo se vivencian, ¿no? Ella trae en el ejemplo, digamos, cuestiones de cómo vivencian las generaciones actuales el expresar o el decir que no se, digamos, identifican desde una heterosexualidad o una homosexualidad, o que tienen una elección sexual determinada, y que no lo viven con tanta culpa ni con tanto peso como lo vivían quizás generaciones de décadas pasadas, ¿no? Este término de salir del closet no tiene el peso que tenía en otras épocas. Entonces, cómo se fue también construyendo socialmente otro contexto para que pueda también vivirse y representarse diferente estas lógicas. No es lo mismo decir que alguien era homosexual digamos, o travesti o trans o como quieran decirlo, no sé, en los 80 o en los 90, con además la estigmatización asociada al grupo, digamos, ¿no? Digo, relacionándolo con eh, el, el, el colectivo homosexual con el SIDA, con, digamos, prácticas por ahí negativas. Esto que hablábamos la semana pasada, que decían, bueno, que notaban que la autora de Verasturi Nobel en Síndrome de Normal Adolescencia deslizaba como algo de, bueno, grupos negativos y incluía grupos homosexuales. Bueno, eso tenía que ver con una lógica de la época, ¿no? De de atribuir ciertas representaciones a los colectivos que no tenían que ver con lo que socialmente se planteaba como normal. Y esto, si bien es cierto que los adolescentes lo viven diferente, hay que pensar que los padres de esos adolescentes todavía siguen teniendo a veces un pensamiento muy cercano a una lógica eh, moderna. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta a la hora de poder, digamos, pensar a la adolescencia y de poder pensar de cómo ellos van vivenciando también toda esta cuestión de la identidad sexual y de cómo lo expresan, de cómo lo manifiestan, cómo lo viven el adulto. Eh, yo creo que hoy en día hay muchos padres que ya tienen otra mirada, ¿no? Padres de adolescentes actuales que tienen otra mirada, una mirada un poco más alejada de este orden tan estricto de la modernidad, ¿no? Este dispositivo de la sexualidad. Pero, pero sigue siendo algo que convive en las familias. Muchas veces esto de no poder vivirlo de forma totalmente natural y libre, de las elecciones que uno hace, ¿no? Porque, bueno, no, porque tengo miedo de lo que opine mi familia o lo que opine mi abuela, mis tíos, ¿no? No, por ahí se lo vive internamente, familia, con los padres, con los hermanos de una manera, pero con una familia más amplia ya no, o con los amigos, pero con los padres no. Entonces esto también tiene que ver cómo socialmente se fue generando diferencias, ¿no? Y cómo estas críticas, estas cuestiones de ir planteando que no era natural la heterosexualidad, sino que era una práctica más, permitió pensar hoy desde otro lugar y no un lugar tan estigmatizante como lo era en otra época. Bien.